Muy bien, bueno, buenos días a todos. Damos gracias al Señor por el tiempo que podemos disfrutar en la palabra del Señor. Hoy tengo el libro de Filipenses, así que más o menos a las 3 de la tarde nos vamos de acá. No, vamos a tratar de ser lo más escueto posible, pero les iba a escribir, les iba a poner, lean el libro de Filipenses antes de venir el domingo, porque así no tienen que leer mucho todo, pero bueno, vamos a ir a este libro porque hay un tema importante del apóstol Pablo. Libro de Filipenses, no lo voy a leer ahora, vamos a ir teniendo algunos versículos de ahí, otros de otro pasaje. El tema que traigo hoy es gozosos en Cristo. Gozosos en Cristo. ¿Qué quiere decir gozosos? Bueno, vamos a ir definiendo un poco todo lo que decía del diccionario. Lo primero que encontré allí es sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Arreglamos un poquito el micrófono, que está, el volumen está raro. Placer, gusto, gustazo, disfrute, deleite, satisfacción, goce, regalo, complacencia, alegría del ánimo. Según la Biblia, el gozo es la intensidad de los sentidos, propio de los seres, ya que es una inmensa alegría. En el cristianismo, el gozo hace parte del fruto del Espíritu Santo. Sin movernos de allí, de Filipenses, le voy a leer Gálatas 5:22, Gálatas 5:22, para poder ir introduciéndonos en el tema que nos toca hoy. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por el tema que podemos tocar en el día de hoy. Pedimos tu bendición, Señor, para el desarrollo de la predicación y que sea una bendición para todos los que estamos aquí, incluyéndome, Señor, y aquellos que lo puedan estar escuchando luego más tarde. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Esperamos aprender algo hoy o recordar lo que sabemos y lo hemos aprendido desde hace mucho tiempo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pregunta, ¿el gozo cristiano es el deleite producido por el Espíritu Santo que experimentan todos los que ha redimido? En el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado, es el llamado al gozo que es abrumador en todas las Escrituras. Vamos a ir leyendo un poco todo lo que son los pasajes bíblicos para darnos cuenta hasta qué punto nos está hablando la Biblia de esto. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo y la alegría? En principio, gozo y alegría pueden ser sinónimos, separados en todo caso por un asunto de graduación, es decir, que el gozo constituye un mayor grado de regocijo que una mera alegría. Podemos ser alegres, podemos estar alegres, pero el gozo es aún mayor, y vamos a ir profundizando a través del desarrollo de la predicación. Asimismo, el gozo es la realidad que produce la comunión con Dios. O sea, la presencia de Dios es fuente de alegría y deleite. Todo esto lo encontramos en el diccionario. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir una permanente amargura o una inconsolable tristeza. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, nuestra actitud o nuestro vivir diario se tiene que reflejar como uno de los frutos del Espíritu Santo, como recién lo acabamos de leer en Gálatas 5:22. La otra pregunta, ¿cómo se obtiene el gozo del Señor?
La forma más segura de hallar gozo en esta vida es unirse a Cristo para ayudar a los demás. El Señor no pide que hagamos todo, pero lo que pide es impresionante. El gozo del Señor, que es el regocijo del corazón, viene de conocer a Dios, de permanecer en Cristo y de estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo en todo aspecto, en todas nuestras decisiones, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, y tenemos que comunicarnos con Él diariamente. Este es el fundamento de nuestra vida y nada sucede sin Él. Es imprescindible estar unidos a Dios para tener ese gozo del Señor. ¿Y qué significa el gozo del Señor? Ya lo vamos a ir desarrollando un poco más en todo este tiempo. ¿Qué significa entrar en el gozo del Señor? Él mismo lo dijo y lo vamos a ver. Él quiere que participemos de su gozo y de su felicidad, y cuando aquellas cosas que hacen feliz a Dios comienzan a hacernos felices a nosotros también, hace feliz a Dios en lo que Él está haciendo, y de lo contrario no lo estaría haciendo. ¿Qué hace feliz a Dios? ¿Cuál es el gozo del Señor? ¿Y por qué es importante tener el gozo del Señor? Al gozarnos del Señor, Él nos llena de nuestra fuerza cada día, y esta es una clave para la fortaleza espiritual. Si permitimos que el diablo nos quite nuestra alegría, ya estamos derrotados. Jesús vino a darnos una alegría que nadie nos puede quitar. Eso tiene que estar impreso en nosotros. Tiene que ser carne y uña de nosotros. El gozo del Señor. Les voy a dar una lista de los ladrones del gozo. Y vamos a verlo. Vamos a ver la parte negativa, como vamos a ver la parte positiva. ¿Qué es lo que nos quita el gozo? ¿Qué es lo que nos quita y vivimos en amargura, en tristeza? Dice que Jesucristo fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, Él poseía un gozo profundo que iba mucho más allá de lo que el mundo pudiera ofrecer. Cuando se enfrentó a la cruz, la muerte del Calvario, Cristo le dijo a sus seguidores: cosas que os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquellos que han confiado en Cristo tienen el privilegio de experimentar la plenitud de gozo, como dice Salmo 16:11. Sin embargo, pocos son los creyentes que aprovechan este privilegio. Más bien viven bajo una nube de desilusión cuando podrían andar en plena luz de gozo. Ver cristianos tristes, amargados, que su vida es una desilusión, que para ellos mismos no se sienten bien, no tienen un buen espíritu, y eso sucede por los robos que están sucediendo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha robado el gozo? La respuesta a esta pregunta tan importante se encuentra en la carta de los Filipenses que tenemos delante de nosotros, escrita a los 62 años después de Cristo por el mismo apóstol Pablo, cuando él era prisionero en Roma y fue enviado a sus amigos creyentes en la iglesia de Filipo, la cual fue fundada en el segundo viaje misionero, en Hechos capítulo 16. Uno de los miembros de dicha iglesia, Epafrodito, había sido enviado a Roma para llevar una ofrenda especial al apóstol Pablo. Y él expresa su gratitud por la ofrenda, pero lo más importante, revela su secreto del gozo cristiano. Por lo menos 19 veces menciona la palabra gozo o regocijo. Lo notable
de todo esto es que para el apóstol Pablo no había ningún motivo de alegría, ningún motivo de regocijo, ningún motivo de gozo, porque él estaba prisionero. Era prisionero en Roma y su juicio se estaba acercando. Podría ser puesto en libertad o podría ser degollado. En Hechos 28:30 lo dice. Todo indicaba que estaba en un lugar, en Roma, en una casa alquilada, pero estaba encadenado a un soldado romano. No tenía libertad para predicar. No lo podía hacer en público. Los que él hablaba eran los que podían visitarlo ahí en la casa, pero él no podía salir. Su intención era evangelizar, su intención era predicar el gozo del Señor. Pero lo vemos en todo el libro de Filipenses, y lo vamos a ir desarrollando, en que él tenía un gozo especial, que diríamos es el gozo del Señor. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? La posición que tenía el apóstol Pablo en este momento en que él escribía la carta a los filipenses, no es una posición que ninguno de nosotros tiene. Ninguno de nosotros está preso, prohibido de predicar, no puede salir, está encadenado un soldado. Y lo vemos con una actitud diferente a la que nosotros podríamos narrar en este momento de que sería su situación. Él podría estar lamentándose de su situación, podría estar quejándose de por qué Dios lo tiene en esta posición, que él sería más eficiente estando suelto, estando en la calle, podría tener mejor ministerio. Todo lo que él podría anhelar en su corazón era todo lo contrario. Y estaba viviendo una vida muy difícil, que ninguno de nosotros está en estos momentos de esta forma, pero tenía el gozo del Señor, que era la gran diferencia. ¿A qué nos lleva esto? A muchos razonamientos. Y hoy quiero hablarles de algunos razonamientos muy importantes del robo de nuestro gozo. Aún en Roma, los creyentes estaban divididos. Algunos estaban en favor de Pablo, otros estaban en contra de él. Y en diferentes lugares lo tomaban a él diferente. En Filipenses capítulo 1, versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Él mismo está diciendo que hay una división en el mismo grupo de creyentes. Pero para él no le afecta, no lo toma personal. Él sabe que está viviendo una vida cristiana y tiene que pasar por diferentes motivos y diferentes situaciones, pero eso no lo hace bajar de su nivel espiritual. Sin embargo, a pesar del peligro y la incomodidad, Pablo dice que sobreabundaba en gozo. ¿Y cuál es el secreto de él? El secreto del apóstol Pablo se encuentra en otra palabra que a menudo repite en la carta a los filipenses, y es la palabra sentir, que en este libro se refiere al uso de la mente. En otras palabras, el secreto del gozo cristiano se encuentra en la manera en que los creyentes piensan sus actitudes. La manera que el creyente piensa sus actitudes. En el libro de Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Repito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La carta de los filipenses podríamos decir que es un libro de psicología cristiana, basado en doctrina bíblica. No es un libro de autoayuda
superficial que le enseña al que lo lee cómo convencerse de que todo va a estar bien, a pesar de las pruebas y a pesar de todo eso. Es un libro que describe la mente del creyente que debe tener si quiere experimentar el gozo en Cristo en un mundo lleno de dificultades. Estamos en ese mundo, vivimos en ese mundo, pero no podemos escaparnos de este mundo. Tenemos que vivir y convivir con las diferentes cosas que vamos a ir desarrollando en este momento. El primer ladrón que nos está robando el gozo son las circunstancias. La mayoría de nosotros confesamos que cuando las cosas van viento en popa nos sentimos mucho más felices y nuestro comportamiento es más agradable a los que conviven con nosotros. Pero ¿se ha detenido a pensar cuántas veces son las circunstancias en que la vida nos está haciendo en contra y esas cosas que no podemos controlar? No tenemos control sobre el tiempo, no tenemos control sobre el tráfico, no tenemos control sobre lo que las personas dicen o no dicen de nosotros. La persona cuya felicidad depende de las circunstancias estará infeliz una gran parte del tiempo. Alguien escribió esta frase: los hombres son los hazme reír de las circunstancias. Sin embargo, el apóstol Pablo, en la peor de las situaciones, de las circunstancias, escribió una carta saturada de gozo. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo, estando en tanto sufrimiento y tanta negación y tantas cosas que le pasaba, él puede escribir de gozo? Es inconcebible. No lo podemos pensar de esa forma. Pero él sí lo hacía. Y una de las cosas que nos roban a nosotros es cuando vivimos según las circunstancias que estamos viviendo. Si estamos mal, nuestra situación, nos amargamos, estamos en conflicto interno, estamos en conflicto con las demás personas, nuestra vida es una vida de queja total. Si las cosas van bien, estamos re felices, todo el mundo contento. Pero cuando hay algún detalle que nos está molestando, inmediatamente volvemos al momento de la tristeza, de la amargura, de robarnos el gozo del Señor. La segunda cosa que podemos hablar del robo es la gente. Todos nosotros hemos perdido nuestro gozo a causa de la gente, por lo que son, por lo que dicen y lo que hacen, y sin duda nosotros también hemos hecho amargura a otras personas, ¿no? A alguien le hemos hecho infeliz. Pero tenemos que vivir y trabajar con la gente. No podemos salir y escaparnos del mundo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere o la luz se escondiere, ¿con qué este mundo sería iluminado o salado a gusto, sazonado, quiere decir? ¿Hay alguna manera de tener gozo a pesar de la gente? ¿Podríamos nosotros llevarnos bien si nuestro perfil de las redes sociales nos alaban? Y si en ese mismo lugar que nos alaban nos critican, entonces estamos según lo que la gente diga de nosotros. Si nos dicen que estamos bien, que vamos para arriba, vamos adelante, bárbaro. Y si nos dicen algo que está mal, nos vamos a amargar o nos vamos a contrariedad, nos vamos a hacer mal porque no entendemos por qué. Entonces, otra de las cosas que nos está robando son la gente. Tercer lugar que traje son las cosas. Un hombre rico dice que se estaba mudando a su mansión y su vecino, que era de una secta religiosa no identificada, creía en una vida sencilla y lo estaba observando, contando el número de sillas y de mesas que iban entrando, la cantidad de artículos que se llevaba a su casa. Finalmente el vecino le dice al rico: si usted necesita algo, venga a verme,
y le diré cómo puede vivir sin tantas cosas. Cosas que nos roban nuestra felicidad. Cristo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una persona que tiene mucho, no por eso va a ser feliz. Y si muchas veces tú te planteaste de que sería feliz si tenés esto, te vas a dar cuenta que si lo llegás a lograr tener, te vas a dar cuenta que no te dio la felicidad que tú creías que te iban a tener. Si pensaste, si cuando tenga una casa y la tuviste, y la alegría esa que pensaste que ibas a tener, no la tienes, o que voy a cambiar un auto más moderno, y si pensaste que ibas a ser más feliz por eso, y no lo eres, porque las cosas materiales no nos hacen a nosotros más o menos felices. Al contrario, muchas veces cuanto más tenemos, más infelices somos. Y eso pasa en el orden de la vida. ¿Cuántas personas ricas hasta aún se mataron? Se suicidaron. Porque no encontraron la felicidad. Tienen todo a su mano. Pero les falta lo más importante, que es el gozo del Señor. Que es la alegría del Señor. En el Sermón del Monte, Cristo enseñó en contra de hacerse tesoros en la tierra. No están a salvo, no duran y nunca van a satisfacer. Pero aún la mayoría de la gente hoy en día piensa que el gozo es sobre las cosas que nosotros podemos poseer. Y en realidad, las cosas nos pueden robar la única clase de gozo que realmente perdura. En cuarto lugar, la preocupación. Esta es una de las peores ladrones de todos. ¿Cuánta gente robada de su paz y satisfacción a causa de las preocupaciones? De hecho, la preocupación tiene incluso consecuencias físicas, y mientras que la medicina puede quitar los síntomas, no puede eliminar la causa. Si nos enfermamos por causa de la preocupación, si llegamos a un punto de que los dolores nuestros no son causa de problemas físicos, sino son problemas del estrés o la preocupación que tenemos, nos vamos a dar cuenta que este es el mayor de los ladrones. Nos ha robado el gozo del Señor. Usted puede comprar sueño en la farmacia, pero no puede comprar descanso. Si el apóstol Pablo se hubiese preocupado por su situación, le habrían sobrado ocasiones para ello. Era un prisionero político que se enfrentaba a una posible ejecución, pero él no se preocupó. En cambio, escribió una carta llena de gozo diciendo cómo dejar de preocuparnos. Y él mismo lo escribe allí. No sé qué hacer, si irme con el Señor o quedarme. Estar con el Señor sería muchísimo mejor, pero me quedo por causa de ustedes. Entonces no sé qué elegir. Bueno, él no tenía que elegir nada, pero estaba diciendo, ese es mi pensamiento. Eso es lo que me pasa dentro mío. Pero él quería apoyar a los creyentes de ese siglo, de ese tiempo. De manera que estos cuatro ladrones que nos roban el gozo, que son las circunstancias, que son la gente, las cosas y las preocupaciones, ¿cómo podríamos nosotros hacer que estos ladrones no nos roben este gozo por derecho nuestro en Cristo? La respuesta es la siguiente. Debemos cultivar la clase correcta en nuestra actitud mental. Si nuestra perspectiva determina nuestro porvenir, entonces la actitud mental que cultivamos determinará si tenemos gozo o falta de éste. En los 4 capítulos de Filipenses, a pesar de las circunstancias, a pesar de la gente, a pesar de las cosas y de dichas actitudes, nos van a librar de la preocupación. Sería bueno luego poder leerlo en casa, ¿no? En el capítulo 1 vamos a ver la parte positiva.
las 4 actitudes que nos van a mantener en gozo. El capítulo 1 de Filipenses. La mente sencilla. De un solo propósito, ánimo o sentir al decir que cada creyente debe tener una mente sencilla, no una mente simple o falto de entendimiento o aspiraciones. Eso no quiere decir. El hombre de doble ánimo, dice el libro de Santiago, es inconstante en todo su camino. Doble ánimo. En este significado no es doble de ánimo, sino 2 ánimos contrarios. Uno positivo y otro negativo. Uno bueno y otro malo. Uno que corre por un camino y el otro corre por el otro camino en paralelo y anda un poco por un lado y otro poco por el otro lado. Es inconstante, no llega a nada. Y conocemos gente así. Y quizás nosotros en algún momento lo fuimos también. La razón por la cual muchos creyentes se perturban a causa de las circunstancias es porque no cultivan una mente sencilla. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 21, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él tenía una mente sencilla. Lo solucionaba de esta forma. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo me voy con el Señor. Sus circunstancias, el apóstol Pablo describe estas circunstancias difíciles y se enfrenta con ellas abiertamente. Vamos a hablarlo clarito. ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Esas circunstancias no pueden robarle el gozo, porque él no vive para gozar de las circunstancias, sino que vive para servir a Cristo Jesús. En capítulo 3, versículo 13, 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Estamos tratando la mente sencilla, una mente que tiene una calidad de solución inmediata. Las cosas son así, blanco, blanco, negro, negro, siento de esta forma. Hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo para ver si lo logro. No quiere decir que yo voy a llegar a la perfección, pero voy hacia la perfección. Voy camino a eso. Él no está mirando las circunstancias, vuelvo a repetirlo. En relación con Cristo, no era el prisionero de Roma, era el prisionero de Cristo. En el 3.1 lo dice, en Filipenses 3.1 estamos allí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. No está enfrentando con un juicio civil, sino que está puesto en defensa del Evangelio. Él sabía ubicarse, sabía dónde estaba parado, sabía su situación, pero esa situación no lo llevaba a desplomarse, a entristecerse, a abatirse. No, todo lo contrario. Las cadenas, que dice ahí capítulo 1, versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Él sabe su situación, conoce su situación, pero las circunstancias no lo llevan a desplomarse. Vuelvo a repetirlo. Estoy prisionero, pero hermano, les estoy hablando del gozo del Señor. Él no miró las circunstancias tal cual lo vemos todos los seres humanos. Él miró las circunstancias a través de Cristo y ahí cambió todo. La situación en que estás viviendo tú en estos momentos, la situación en que te encuentras en este momento,
si la miras como un ser humano, sin Cristo, sin esperanza, va a tender a desanimarte, a abatirte, a desplomarte. Pero si ves las cosas como la está mirando el apóstol Pablo, a través del ojo de Cristo, es un prisionero, y dice que es prisionero de Cristo. Es un evangelista, pero de Cristo. Está hablando de dolor, de circunstancias malas, pero en Cristo. ¿Cómo podríamos llamarlo? Está mirando la parte positiva, no la parte negativa. Esa actitud nos hace cambiar nuestra visión de la vida totalmente. Si estamos enfermos, si estamos con problemas, si estamos en dificultades, si lo vemos a través del ojo humano, es de una manera. Si lo vemos a través del ojo de Cristo y tenemos el gozo del Señor, la visión nuestra cambia totalmente. Cuando un creyente tiene la mente sencilla, se interesa, capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza. Primer punto, la comunión del Evangelio. Cuando un creyente tiene la mente sencilla, tiene primero la comunión del Evangelio. En el versículo 12 vamos a ver el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahí está, clarito. ¿Él está atado a sus circunstancias? No. ¿Cómo está mirando sus circunstancias? Con los ojos de Cristo. Hermano, lo que me está pasando, que me está sucediendo, ha redundado para el progreso del Evangelio. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, escuche bien, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad, como leíamos hace un rato, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesta para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo,
y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Está hablando del progreso del Evangelio. Primero, la comunión del Evangelio. El segundo, el progreso del Evangelio. En tercero, la fe del Evangelio. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo se regocijó en las circunstancias difíciles porque éstas le ayudaron a fortalecer su comunión con otros creyentes, dándole la oportunidad de llevar a otros a Cristo. Hermanos que tomaron ánimo al ver mi situación y se animan a divulgar el Evangelio, se animaron, tomaron coraje y se dieron cuenta. Ellos no estaban prisioneros, ellos estaban en libertad, podían hacerlo. El apóstol Pablo no podía hacerlo, pero lo hacía igual y animaba a los hermanos también. ¡Qué calidad de persona! Yo no voy a poner al apóstol Pablo en lugar de Cristo. Solamente que, como él mismo lo dijo, yo sigo a Cristo, seguid mis pisadas, seguid mi camino. Cuando tú tienes la mente sencilla, las circunstancias no obran para tu bien, no en contra tuyo. Porque tú sacas el cálculo, si yo estoy en Cristo, si yo estoy sirviendo al Señor, si yo estoy viviendo la vida de Cristo y me viene una circunstancia difícil en mi vida, ¿cómo la enfrento? ¿Cómo la tomo? Negando al Señor, enojándome con Dios, tomándome el tiempo de ofender al Señor por las circunstancias que estoy viviendo, echándole la culpa, que la culpa es de Dios, porque si Él quisiera yo no tenía por qué pasar esta situación, en fin, o la culpa de los demás. Y esta es una de las reglas muy humanas, la culpa del otro, ¿no? De allá del huerto del Edén, uno le echó la culpa al otro. La mujer que me diste, la mujer, la serpiente, y así sucesivamente, y hasta el día de hoy. La culpa del otro, no es mi culpa. No reconozco mi falta. La culpa del otro que me llevó a esto. En el capítulo 2 es la mente sumisa. Recién hablamos en el capítulo 1 de la mente sencilla. La mente sumisa. Y este capítulo se concentra en la gente, y el versículo clave dice: no hagáis nada por contienda. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. 2, 3. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el capítulo 1, el apóstol Pablo coloca a Cristo primero. En el capítulo 2 pone a otros en el segundo lugar y a él último. Y la gente nos irrita cuando quieren tener siempre el primer lugar, y ahí está el conflicto. El creyente con la mente sumisa no espera ser servido por otros, sino que sirve. Porque para esto fue llamado. Está innato en la persona de un cristiano el servir a los demás. No es que le sirvan a uno. No sé si les molesta a ustedes cuando les sirven. Para mí es medio molestoso que me sirvan. Yo quiero servir. O sea, está innato en una persona, en un servidor,
servir. Y cuando uno sirve, se siente feliz. Hay gratitud en el corazón porque realmente se siente realizado en esa parte. En esto vamos a encontrar, en este capítulo 2, 4 ejemplos de la mente sumisa. Primeramente, a Jesucristo. Del 1 al 11, a Jesucristo. La otra, a Pablo, el apóstol Pablo, del versículo 12 al 18. Después, a Timoteo, del 19 al 24. Y por último, a Epafrodito, de 25 a 30. Y cada uno comprueba el principio de servicio. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ver a Cristo, que mismo nos enseñó a ser servidores, verlo a Cristo con un lebrillo lavando los pies a los discípulos y diciéndole: esta es la forma que yo quiero que entre ustedes se lleven. Y que ustedes siempre piensen en los demás, no en ustedes mismos. Ver al apóstol Pablo enseñando y predicando aún en las circunstancias que estaba viviendo. Ver a Timoteo, ese pastor joven, que estaba aprendiendo del apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo se va, él va a quedar al frente de muchas obras. Epafrodito, un hermano, un siervo, servidor. No era apóstol, no era predicador, pero era un servidor. Y si usted lee la carta va a ver cómo era tan necesario Epafrodito para el apóstol Pablo, cómo él iba. La primera cosa que hizo, que lo vemos, es que él llevó las ofrendas a los hermanos hasta Roma de los filipenses. O sea que él hizo un viaje para llevarle las ofrendas para las necesidades de nuestros hermanos apóstoles. Pero eso no es mucha cosa, que no es mucha cosa. Cada uno en su ministerio, cada uno, el otro día le decía a los hermanos, cada uno en su ministerio, cada uno en su oficio. Hay gente que tiene oficio de una manera, otros de otra manera, y entre todos salimos adelante con una cantidad de lista de cosas que había que hacer. ¿Por qué? Porque cada uno está aportando, pero no para sí, sino para el otro, y principalmente para el Señor. El capítulo 3, vieron que no leí el capítulo 2 para que no se me sea muy largo, perdón, pero van a tener que desafiarse ustedes mismos y leer Filipenses. El capítulo 3 es una mente espiritual. Una mente espiritual. Y el apóstol hace hincapié que la mayoría de la gente piensa en las cosas terrenales. Versículo 19, 3:19. Dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El creyente con una mente espiritual se ocupa de las cosas celestiales. Y después del 19 viene el versículo 20, y que dice allí: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia? El hombre inconstante, la persona inconstante, está pensando un poco para acá y otro poco para allá. Lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y los apóstoles nos enseñaron es pensar en el más allá. Hacer los tesoros en el cielo, trabajar para el cielo, trabajar en la obra, volcarnos 100% a las cosas del Señor. ¿Qué diferencia hay entre la persona que piensa en las cosas terrenales y qué diferencia hay en la persona que piensa en las cosas espirituales? La búsqueda de las cosas está robándole el gozo a la gente y aún a los creyentes. Queremos poseer cosas y después nos damos cuenta que las cosas nos poseen a nosotros. El único camino a la victoria y al gozo es tener una mente espiritual y mirarla de la vista divina. ¿Cómo ve Dios las cosas? El cuarto capítulo es la mente segura. La preocupación es sencillamente el error de pensar incorrectamente.
Sencillamente el error de pensar incorrectamente. Y el sentir incorrectamente sería la mente y el corazón. Incorrectamente si estamos pensando en la mente. Si lo hacemos del corazón, vamos a estar en lo correcto. Así que si tenemos la mente sencilla, la mente sumisa y la mente espiritual, no nos será difícil vencer las preocupaciones. Todo lo que necesitamos es algo que guarde nuestro corazón y nuestra mente para la preocupación no entre y no penetre en nuestra vida. Versículo 7 del capítulo 4. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El capítulo 4 de Filipenses describe los recursos espirituales que el creyente tiene en Cristo. Primeramente, del versículo 1 al 9, la paz de Dios. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amado. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Había un conflicto ahí entre dos personas. Había un conflicto. No dice qué conflicto había, pero vos decís que estaba medio enemistado. Y les ruego que sean de un mismo sentido, decía el apóstol Pablo. Que estuvieron conmigo, trabajaron, combatieron. Ahora hay dificultades, están medio separados. Pero les pido la paz de Dios para ustedes. Del versículo 10 al 13 nos habla sobre el poder de Dios. En gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba pasando como cualquier ser humano, ¿no? Tú y yo nos pasa lo mismo. Hemos pasado etapas muy duras en la vida, que nos faltaron cosas, hemos pasado momentos buenos, que hemos tenido las cosas que necesitamos, nuestras necesidades básicas cubiertas, y en otros momentos no. Pero él dice, sé vivir humildemente, estoy hecho para las dos cosas, sé tener y sé no tener. Por eso cierra el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un profesor de la facultad nos enseñaba esta frase y nos decía que exactamente todos tomamos el versículo 13 para todo, ¿no? Le metemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece para todo. Y él decía, pero el apóstol Pablo no hablaba de todo, estaba hablando de esto, justamente. Y el tema, en el contexto, en el análisis general, estaba hablando de eso. Les agradezco por la ofrenda, por lo que me están mandando y enviando. Es un momento grato, el versículo 10 lo dice, estabais solícitos en hacerlo, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga que hacer, porque sé contentarme cualquiera sea mi situación, y sé tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto es todo, ¿no? Todo. Entonces, si tomamos toda la Escritura, nos vamos a dar cuenta por qué él decía estas cosas. Y en tercer lugar, del capítulo 4, versículo 14 al 23, la provisión de Dios. Sin embargo, dice el versículo 14, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los recursos espirituales que el creyente tiene en Cristo es la paz de Dios, es el poder de Dios, es la provisión de Dios. Dios no te va a abandonar. Si tú haces las cosas como Él quiere y en obediencia, todo lo que tú tengas, el Señor lo va a proveer. Con todos estos recursos, la pregunta sería, ¿por qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué? Estamos en Cristo. Tenemos a Dios de nuestro lado. Él nos ha prometido todo lo celestial. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Tenemos la paz del Señor para que nos guarde. Tenemos la paz de Dios para que nos guíe. El versículo 9 lo dice. La paz de Dios cuando oramos correctamente. El versículo 6 y 7. Cuando pensamos correctamente. El versículo 8. Y cuando vivimos correctamente. Y este es el secreto de Dios para tener victoria sobre nuestras preocupaciones. Primero, asegúrate que eres creyente. Segundo, reconoce tus errores. Tercero, rinde tu vida a Cristo y tu mente diariamente. Y cuarto y último, busca oportunidades en las que tú pones tu mente a trabajar. Algunos nos narran y nos dicen, y es así, cuando estoy ocupado no pienso en ninguna cosa mala. Es verdad, ¿no? Cuando estamos con la cabecita en varias tareas, pero cuando estamos sin hacer nada muchas veces nos viene, como dice el refrán, mente vacía, taller del diablo. Y muchas veces cuando tenemos la mente vacía o no sabemos qué hacer o no estamos haciendo nada correctamente, el diablo tiene allí una función de tentarnos, de salir, de sacarnos de nuestro centro espiritual, de nuestra vida espiritual. El desafío que les pido hoy, lea Filipenses todo el libro. No lea todo junto, analícelo, lea un capítulo, piénselo, repáselo con la grabación. Luego, más adelante, al otro día, lea el capítulo 2. Y así sucesivamente vaya desarrollando algo que le pueda ayudar. Estas son herramientas para la vida espiritual del creyente. ¿Cuáles herramientas te dimos hoy? Que a pesar de todo lo que está pasando y a pesar muchas veces de poner nuestras cosas en las cosas terrenales, en la gente, en las circunstancias, en las cosas que tenemos, en lo terrenal, nos quita la vida espiritual, hagamos un cambio. Hagamos una transformación de pensamiento y en nuestro pensamiento introduzcamos lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Y dejemos a un lado todo lo que nos destruye espiritualmente. Tú tienes que identificar cuál es tu problema. Hoy puse el versículo que decía, examinaos a vosotros mismos, ¿no? Examínese. ¿Tiene la capacidad de examinarse usted? ¿Tiene la capacidad de decir, ¿dónde estoy parado espiritualmente? ¿Dónde estás parado? No, porque la culpa, no, ya arrancaste mal. La culpa no es de nadie, ni de Dios ni de otras personas, la culpa es tuya. Y tienes que reconocer tu error. Y lo mejor que puedes hacer es salir de esa situación. El Señor nos enseña que confesemos nuestros pecados y no apartemos para alcanzar misericordia. ¿Quiere vivir una vida agradable al Señor?
Reconoce si hay algo mal y ya sale. Mente sencilla, práctica. Y que las circunstancias no te vayan a abatir. Si hay un creyente negativo, está haciendo malas cosas. Si todo el tiempo está quejándose de algo, hay algo que está mal. Y no es porque el hermano hizo algo mal, o la hermana hizo algo mal, o el pastor hizo algo mal. Es porque yo estoy mal. Porque veo a los demás con otros ojos. Entonces tengo que verlo con los ojos humanos, los ojos divinos, perdón. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo tú ves a través de los ojos de Dios a los demás? ¿Y cómo ves tu situación en tus ojos humanos? ¿Y cómo vería tu situación si tú estuvieras con los ojos del Señor? Ninguna persona que esté en ninguna situación, Dios quiere situaciones malas para tu vida. Dios quiere victorias sobre la carne, victorias sobre tu mente, victorias sobre las circunstancias. Y esa victoria no te pertenece a ti, sino al Señor. Y si tú vives de esta forma, vas a vivir lo que se llama la vida cristiana en victoria. Que el Señor te bendiga. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por el tiempo que podemos desarrollar este libro de Filipenses. Quisiéramos seguir más profundo, pero no nos daría el tiempo para hacerlo. Pero desafiamos a los hermanos que ellos lo hagan, que complementen lo que acaban de escuchar, que puedan ir más profundo al pensamiento cristiano, espiritual, victorioso. Padre, que no seamos creyentes derrotados, que no tengamos la mente ciega o la mente cerrada o menoscabada, sino que tengamos una mente amplia para que nosotros podamos ver a través de tus ojos cómo estamos nosotros, cómo están los demás, cómo podemos mejorar nuestro nivel espiritual y salir de lo que podríamos decir de la vulgaridad de nuestra vida espiritual y poder ser personas excelentes en Cristo Jesús. Gracias por los consejos que recibimos acá. Gracias por la Escritura que nos anima, que a pesar de las circunstancias tenía una voz de gozo, una invitación a la realidad de una vida creyente. Señor, pedimos tu bendición para aquellos que nos escuchan y que realmente tengan victoria en Cristo, que no sean derrotados por el mal, sino todo lo contrario. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.